Lo que ha pasado en las últimas 24 horas es que el martes tuvimos 4 o 5 petroleros intentando pasar por el estrecho de Hormuz, usando la parte sur, cerca de la frontera con Omán. Entonces fueron atacados por iraníes. Esos petroleros pertenecían a Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Fueron atacados por iraníes. Justo después del ataque, escuchamos al secretario del Tesoro de Estados Unidos decir que habían vuelto a levantar las sanciones a Irán en los sectores del petróleo y la energía. Luego volvieron a imponerlas. Así que, después de 6 días de haber aliviado o retirado las sanciones a Irán, las volvieron a poner. Luego, por la noche el martes, Estados Unidos atacó Irán en la parte sur del país, básicamente golpeando el mismo tipo de objetivos que antes. Dijeron que alcanzaron algo así como 80 objetivos en el sur de Irán. Después vino la represalia iraní en Kuwait y Bahrein. Lo segundo, lo que pasó ayer con Donald Trump en la OTAN, salió muy enfadado con Irán. Dijo, esto es un cáncer. El memorando de entendimiento se ha acabado. Voy a terminar el trabajo. Eso fue lo que dijo ayer. Y anoche atacaron de nuevo Irán. La situación se intensificó. Lo informó The New York Times. Más de 170 objetivos, misiles que usaron anoche o blancos, golpearon 170 objetivos en la parte sur de Irán. Y lo que es tan importante es que alcanzaron uno de los puentes. Ese puente es clave porque conecta Irán con China en la parte norte del país. Y el otro puente está entre Teherán y Mashhad, que une Teherán con Mashhad, y hoy tienen un funeral allí. Ahora mismo hay 8 millones de personas en Mashhad, en la procesión fúnebre. Así que esto tiene que ver con Estados Unidos. Anoche, Irán empezó a atacar Jordania, Qatar, Kuwait y Bahrein, y los ataques continuaron hasta esta mañana, aquí en Brasil. Eran las 7:30 de la mañana, que serían las 8:30, hora de la costa este de Estados Unidos. Estaban atacando, golpeando algunos objetivos en Jordania. Usaron 10 misiles balísticos para atacar los objetivos, la base estadounidense en Jordania. Este es el resultado. Ahora mismo, Estados Unidos nos dice, Donald Trump afirma que en el próximo informe del eje, que el país se está preparando para una guerra total de entre 4 y 5 semanas, o quizá de 2 meses, como ellos la llaman. Irán está preparado. Lo que está ocurriendo en Irán, en la frontera con el Kurdistán iraquí, es que han enviado allí muchas tropas, tanto del ejército como de la Guardia Revolucionaria, para controlar la frontera, porque creen que Estados Unidos podría intentar algún tipo de incursión desde esa zona, a través de esos grupos terroristas en el Kurdistán iraquí. Así que este es el ambiente en Irán mientras se celebra el funeral. Creo que anoche Irán no respondió en absoluto como quería responder por el funeral que estaba teniendo lugar. Fue en Irak, por cierto. Y hoy es en Irán. Y esta noche terminará. El funeral habrá terminado y volverán a la lucha. Esta es la situación ahora mismo, Richard. En cuanto a las dos partes, el gobierno israelí y los medios israelíes informaron hace apenas 20 o 30 minutos que Israel se está preparando para la guerra, que están listos para volver a la guerra. Es de alguna manera un gran regalo para Benjamin Netanyahu. La guerra, volver a la guerra. ¿Cuál es tu interpretación, Richard, de lo que está pasando? Your understanding, Richard, of what's going on. Okay, I think that what we're seeing is Vale, creo que lo que estamos viendo es la desintegración de todo el sistema, por así decirlo, que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial. Ese sistema se mantuvo hasta los años 70, porque para entonces Alemania y Japón ya se habían recuperado. Así que pudo sostenerse un poco más gracias a algunas medidas de urgencia que fueron bastante interesantes. Si tuviéramos tiempo, hablaría de ellas. Pero la economía europea y la estadounidense estaban realmente en apuros en los años 70 y tuvieron que ser rescatadas. Habían pasado una generación reconstruyéndose tras la guerra. Estados Unidos era el país dominante. Estados Unidos financió y facilitó la reconstrucción de Europa,
de Japón y de otros lugares. Rebuilding of Europe and Japan, and so on. But underneath that, which was a kind of Pero detrás de todo eso, que era una especie de prosperidad superficial porque estaba financiada por el gobierno y todo eso, había un problema gravísimo. Y ese problema era la pérdida del sistema colonial. Las guerras mundiales, la primera y la segunda, pusieron fin al programa colonial. Quiero que la gente entienda que durante siglos las colonias habían sido una subvención al capitalismo europeo. Piénsalo. Bélgica es un país pequeño, mientras que el Congo, en África, es un país enorme. El capitalismo belga pudo sobrevivir porque recibía una enorme inyección de riqueza, un excedente producido dentro y fuera de las colonias, y gracias a ellas. Y eso mismo era cierto para Inglaterra, para Francia e incluso para Alemania, hasta que perdió sus colonias como consecuencia. Así que las guerras marcan un final impresionante. So the wars are a fantastic end. They are the end of the colonial system. Son el fin del sistema colonial y son la destrucción mutua de todos los imperios coloniales que el capitalismo había hecho posibles, con una sola excepción, Estados Unidos. Gracias a los dos océanos y al hecho de que el poder aéreo aún no se había desarrollado, pudimos escapar de la mayor parte del daño. Las bombas cayeron sobre Pearl Harbor, pero nunca más, en ningún otro lugar. Ningún ferrocarril fue destruido, ninguna fábrica desapareció. Y además, de esa manera tan peculiar del capitalismo estadounidense, la guerra nos sacó de la Gran Depresión. La economía estaba en mejor estado en 1945 que en 1929, cuando se vino abajo. Por eso, resulta tan extraño que la gente no entienda que Rusia ha salido mejor parada en esta guerra de lo que estaba antes. Porque la guerra actúa como un estímulo. No es ninguna sorpresa. Puede serlo si se da cierta configuración de la situación. Y los rusos no son como Estados Unidos en 1929, pero también tienen la capacidad de estimular su economía, y eso es lo que han hecho. Por eso sus tasas de crecimiento son tan impresionantes durante estos 4 años de guerra. Ahora bien, lo que sostuvo al capitalismo europeo, una vez que las colonias desaparecieron, y después de ese pequeño impulso de la reconstrucción, entre 1945 y 1975, es algo interesante. Y es esto, una combinación de una explosión del crédito para dar a grandes masas de personas un acceso al crédito como nunca antes habían tenido. La tarjeta de crédito moderna que todos llevamos en la cartera es un invento de los años 70. Antes de eso, no existía nada parecido. Y lo segundo fue traer a grandes masas de personas pobres del sur global como inmigrantes a la Europa capitalista, una inyección de mano de obra barata. Ya no se podía ir a donde estaban los trabajadores baratos porque el colonialismo había terminado. Así que hubo que traerlos, y eso fue lo que hicieron, hasta que dejó de ser posible por la reacción de los trabajadores locales, que tardaron un poco, pero acabaron dándose cuenta de que aquello no les beneficiaba. Era bueno para el empresario, pero no para el trabajador. Ahora ya no pueden hacerlo. Eso se acabó. Now they can't do that anymore. That's over. Here in the United States, we take the lead, we deport. Aquí, en Estados Unidos, tomamos la delantera. Deportamos a millones de inmigrantes. Ya no estamos recibiendo ese apoyo. Y el crédito se ha agotado. No queda mucho más por hacer ahí. Y ahora llego yo. Hay una desesperación. ¿Qué más va a sostener este sistema económico? Y creo que en el caso de Europa es una fantasía. Aquí viene la fantasía. Vamos a ir a la guerra contra Rusia. Vamos a arrastrar a Estados Unidos, tan desesperado como nosotros, a esa guerra. Vamos a sacar a Rusia del grupo de las grandes potencias. Esa es la explicación de John Mearsheimer. Pero para mí, que vengo de la tradición marxista, el objetivo es dividir Rusia en media docena de pequeños países y convertirlos en el nuevo programa colonial de Europa y de Estados Unidos. Lo que han hecho con Europa del Este desde 1990 ahora se va a extender a toda Rusia.
Y parece que tiene sentido provocar a Rusia una y otra vez hacia una guerra, porque no tienen otra opción. Quiero decir, los líderes europeos están en una situación imposible. Estados Unidos ha retirado su apoyo, las subvenciones, la cobertura militar, todo lo que pagaba. Ya no tienen energía barata de Rusia. Y además, para sus exportaciones, tienen la competencia de China, que los está desbordando. No tienen nada. Todo pinta fatal para ellos. Ya prácticamente no tienen crecimiento. Volkswagen está teniendo reuniones en Estados Unidos para decidir si trasladan su sede. ¿Cómo? Estados Unidos acaba de cerrar su mercado automovilístico. No entran coches chinos. No solo los de BD, hoy también han bloqueado a Geely, que es la propietaria de Polestar en Suecia. Y esos coches ya no pueden llegar a Estados Unidos. Estamos viendo cómo el país se repliega sobre sí mismo porque no es capaz de afrontar un mundo de libre comercio. Está acabado, está desesperado. Y para mí, estos son los signos de un intento desesperado por ver si Israel puede, de alguna manera, manejar Oriente Medio, para que sea un terreno adecuado donde recuperar su posición, controlando el petróleo por encima de todo. Pero también con este ataque a Rusia, con la esperanza de poder tomar. Y recordemos algo, Rusia no necesita ir a por colonias, porque la parte asiática de Rusia es el futuro de Rusia. Y eso es algo que el propio país ya nos ha dicho. Están girando su atención hacia Asia. Al fin y al cabo, son el país más grande en extensión, y las vastas regiones de Asia nunca se han desarrollado del todo. Así que no necesitan ir a ningún otro sitio, ni interferir en otros lugares. No tienen ese problema. Y, gracias al poder del Estado, son mucho más flexibles y ágiles a la hora de decidir cómo usar su excedente y dónde invertirlo. No se guía por el beneficio privado, sino por una visión más amplia, que en la situación actual es con diferencia la opción más segura. Así que, siendo sincero, como comenté antes de entrar en directo, para mí, viendo los acontecimientos del día a día, creo que hay un peligro mayor de que una tercera guerra mundial surja de las provocaciones de Europa contra Rusia, más que incluso en torno al volátil Oriente Medio, Irán e Israel. Michael, me enviaste un artículo sobre Arabia Saudí que se publicó hace poco. Muestra cómo Arabia Saudí tuvo un papel en aquella Operación Libertad que Estados Unidos quería llevar a cabo. Por cierto, lo que están intentando hacer ahora es algo parecido a la Operación Libertad. ¿Te acuerdas de eso? Esto es una continuación de eso. Están intentando usar los buques de guerra en el Estrecho de Hormuz para ayudar a que esos petroleros puedan pasar. Y ese es el juego ahora mismo. ¿Qué es lo que, en tu opinión, tiene importancia en ese artículo? Quiero explicar eso, pero antes quiero decir que apoyo los dos puntos principales que mencionó Richard y que están relacionados con la Operación Libertad. El primer punto importante que planteó fue cómo la Segunda Guerra Mundial puso fin al colonialismo europeo. El segundo fue sobre la importancia de la guerra entre la Unión Europea y Estados Unidos directamente con Rusia. Y estoy de acuerdo con ambos puntos, son fundamentales. Pero el fin del colonialismo europeo no terminó realmente con la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en los países de la OPEP y especialmente en lo que luego se convirtió en los Emiratos Árabes Unidos. Porque Gran Bretaña de alguna manera estableció el clan gobernante y les dio a sus miembros, como seguro sabes bien, el control de Bahrein, de los Emiratos de Abu Dhabi, de todo el grupo. Y a medida que Estados Unidos fue asimilando el Imperio Británico, y más tarde, tras apoyar al Imperio francés en el sudeste asiático, también lo absorbió, acabó asumiendo el colonialismo europeo, francés y británico en Asia Occidental. Y eso incluyó el derrocamiento del gobierno elegido de Mossadegh en Irán, la instalación del Shah y todo lo que vino después. El verdadero final del colonialismo europeo,
en la región de la que estamos hablando, el Próximo Oriente, fue la guerra entre Egipto e Israel en 1973. The war between Egypt and Israel in 1973, and that's when President Nixon. Y fue entonces cuando el presidente Nixon sugirió, tenemos que invadir Arabia Saudí, porque Arabia Saudí estaba liderando el embargo petrolero árabe contra las ventas de petróleo a Estados Unidos. En aquel momento fue el Reino Unido quien intentó convencer a Nixon de que no invadiera Asia Occidental, advirtiéndole exactamente de lo que iba a pasar, que desestabilizaría la región y uniría a todo el mundo allí en contra no solo de Estados Unidos, sino también de Europa. Ese memorando se desclasificó 30 años después, como establece la ley británica, y se revisó por completo. Y es muy significativo que el domingo pasado, como acabas de mencionar, la web oficial saudí publicara un informe con toda la historia de por qué se abortó la Operación Libertad de Trump. Esa historia no se había contado antes, y el artículo explicaba toda la lógica de lo que ocurrió. El 3 de mayo, Trump dio un discurso público. Dijo que iba a atacar Irán de forma inminente. No consultó ni con Arabia Saudí ni con ninguno de los otros países de la OPEP. Simplemente dijo que iban a contraatacar. Arabia Saudí entendió que si Estados Unidos atacaba a Irán, Irán iba a responder, y lo haría contra cualquier país árabe de la OPEP que tuviera una base militar estadounidense, como Arabia Saudí. Vieron claramente lo que iba a pasar. Así que el príncipe heredero bloqueó a Estados Unidos para que no pudiera usar el espacio aéreo saudí, y negoció con Kuwait para que también prohibiera a Estados Unidos sobrevolar su territorio o usar su base aérea. Eso dejó en tierra a 43 aviones de guerra estadounidenses que estaban estacionados en la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudí. Y pocas horas después, Trump anunció que no iba a poder hacerlo. Bueno, todo eso no se mencionó en su momento. Lo que dijo Trump fue algo así como, Pakistán nos ha pedido que sigamos intentando mediar, así que suspendo todo. Pero eso era solo la historia de portada. La realidad es que Teherán dijo, no podéis usar nuestras bases para atacarnos. Y eso fue lo que frenó el ataque estadounidense contra Irán hasta el 11 de junio, lo que finalmente llevó al memorando de entendimiento. En ese artículo se detallaban varias cosas. Señalaba que según la visión de Arabia Saudí sobre toda la geopolítica del Próximo Oriente, todo esto se remonta a 1973. El artículo destacaba que el príncipe heredero saudí considera a Israel como el principal peligro para Arabia Saudí. Y estoy seguro de que eso era en parte una postura política. No quería salir públicamente a criticar a Estados Unidos. El artículo decía que día tras día, una y otra vez, el presidente Trump seguía llamando al príncipe heredero, diciéndole, ¿no vas a dejar que nuestros aviones aterricen? Y una y otra vez, Arabia Saudí respondía que no. Tenían a Rubio, a Vance y a todo el mundo llamándole. Pero él se mantuvo firme y dijo, no podéis sobrevolar nuestro territorio, no os apoyaremos. Todo esto no se supo hasta que Arabia Saudí lo reveló el domingo pasado, y creo que fue una advertencia para preparar el terreno. Lo publicó el sitio Saudiar, que pertenece a la Casa de Saud, y el artículo daba todo el contexto. Después de esa paralización de 4 días, Estados Unidos estaba realmente furioso, y Arabia Saudí intentó calmar la situación, organizando la mayor compra de armas de la historia estadounidense, 142,000 millones en armamento que Arabia Saudí prometió adquirir. Bueno, el artículo señala que el príncipe heredero sabía que Estados Unidos no tiene la capacidad productiva para fabricar más misiles Patriot, ni el resto del armamento, que hacen falta años y años para empezar a suministrarlos, y que el dinero en realidad no se pagará a Estados Unidos hasta que las armas se entreguen, muchos años después.
El artículo también destacaba que Arabia Saudí dijo, no vamos a poder recibir esas armas a tiempo para poder usarlas, así que no nos van a servir de nada. Pero la gran conclusión, repetida en el texto, era que el príncipe heredero afirmó que tener una base militar estadounidense en nuestro país es complicado, una amenaza para nuestra seguridad. La promesa era que las bases militares de Estados Unidos iban a ser un apoyo, que nos protegerían. ¿Protegernos de quién? Bueno, presumiblemente de Irán. Pero toda esta idea de que Arabia Saudí esté en contra de Estados Unidos e Israel, en aquel momento, recordemos, Irán bajo el Shah tampoco era amigo de Arabia Saudí, porque el Shah de Irán se negó a unirse al embargo petrolero árabe.